¿Qué tal? Hoy nos metemos de lleno en una idea bastante radical para el mercado de la vivienda en Madrid. Una medida que sobre el papel podría hacer más fácil comprarse una casa, pero a un coste que igual no nos esperamos. Vamos a desgranar qué pasaría paso a paso. La pregunta es sencilla, pero sus consecuencias son enormes. ¿Qué ocurriría en una ciudad como Madrid si, de un día para otro, una ley dijera que cada persona solo puede ser dueña de una única vivienda? Vamos a imaginarlo. A ver, para este análisis vamos a pensar en una ley ficticia con dos reglas muy claras. La primera, una persona, una casa, y la segunda, que es la clave de todo, un impuesto altísimo, casi prohibitivo sobre cualquier otra propiedad. La idea es que no te salga a cuenta tener más de una. Lo primero que pasaría sería, un auténtico terremoto en el mercado. Una avalancha de propiedades puestas a la venta. Vamos a ver por qué se produciría este efecto dominó. Pues es simple, para no pagar ese nuevo impuesto, que sería durísimo, miles de pequeños y medianos propietarios se verían forzados a vender sus segundas viviendas. Y claro, con prisa. Esto inundaría el mercado de golpe, creando una sobreoferta tremenda. Y aquí, como casi siempre, el mercado se rompe en dos. Por un lado estarían los ganadores, los que buscan su primera casa, que de repente se encontrarían con más para elegir y sobre todo a mejores precios. Pero por otro, los perdedores, pequeños inversores que se verían obligados a mal vender, probablemente perdiendo dinero. Pero ojo, la bajada de precios no sería igual para todos ni mucho menos. Las casas en las zonas más cotizadas, las prime, aguantarían el tirón bastante bien con una caída más suave. Ahora, en la periferia o en los barrios con pisos de menor calidad, ahí sí que veríamos un desplome de precios mucho más fuerte. Claro, hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Es de esperar que la picaresca se disparase. La gente empezaría a buscarle las vueltas a la norma, poner pisos a nombre de familiares, crear empresas para que la propiedad no esté a nombre de una persona física, jugar con figuras como el usufructo, de todo para intentar esquivar la ley. Y aquí es donde la historia da un giro total, porque al intentar arreglar el problema del acceso a la compra, esta política podría provocar, casi sin querer, una crisis brutal en el mercado del alquiler. El mecanismo es una reacción en cadena, como un dominó. La primera ficha que cae es esta. Si tener un piso para alquilar ya no es rentable por el nuevo impuesto, que hacen muchos dueños, pues eso, ponerlo a la venta. ¿Cuál es la consecuencia directa de esto? Pues que si todos esos pisos que estaban en alquiler ahora están en venta, la oferta de alquiler se desploma. De repente hay muchísimas menos casas disponibles para alquilar. Y esto es de primero de economía. Si hay mucha menos oferta, pero la misma gente sigue necesitando un sitio donde vivir, los precios de los pocos alquileres que quedan se van por las nubes. Y la cosa no acaba ahí. Empezarían a pasar otras cosas. Seguramente se dispararía el alquiler en negro, sin contrato, veríamos un boom del alquiler por habitaciones y de modelos como el co-living. En resumen, el mercado se volvería más inestable y precario. Vale, ya hemos visto el efecto directo en el mercado, pero ¿y en la sociedad? ¿En la economía en general? Vamos a ampliar un poco el foco para ver esas otras ondas expansivas. Esta tabla lo resume de maravilla. Los jóvenes que quieren comprar, genial, salen ganando. Pero ¿qué pasa con los jubilados que complementaban su pensión con un pequeño alquiler? Pues que se verían muy perjudicados. Y los inquilinos, claro, se enfrentarían a un mercado carísimo y con poquísimas opciones. Esto también afectaría al ladrillo, a los que construyen. El chip de los promotores cambiaría por completo. Dejarían de construir pensando en el inversor para centrarse en quien busca su primera casa. Quizá veríamos pisos más pequeños y funcionales. El gran riesgo es que toda esta incertidumbre frenase en seco la construcción. ¿Y el Estado qué? ¿Le saldrían las cuentas? Pues no está nada claro. A corto plazo sí, habría un pico de recaudación por los impuestos de todas esas ventas. Pero a la larga, los costes de gestionar la ley y, sobre todo, la necesidad de invertir un dineral en vivienda pública para paliar la crisis del alquiler podrían hacer que el remedio fuera peor que la enfermedad. Bien, viendo este panorama tan complicado, la pregunta es obligada. ¿Se podrían evitar o al menos suavizar todos estos efectos negativos? ¿Hay alguna forma de amortiguar el golpe? La verdad es que evitar el caos en un cambio tan bestia es difícil, pero sí que se podrían intentar algunas cosas para que la transición fuera menos traumática. Vamos a verlas. Una de las claves sería no hacerlo de golpe y porrazo. La palabra mágica es gradualidad. En vez de un cambio brusco, un periodo de adaptación de varios años. Que las sanciones fueran aumentando poco a poco. Así, el mercado tendría tiempo para ajustarse y se evitarían esas ventas por pánico. Pero solo con tiempo no basta.
Harían falta también otras medidas. Sería crucial crear excepciones inteligentes, por ejemplo, proteger las viviendas heredadas o no penalizar a quien destine su segunda casa a un alquiler social con un precio limitado. Y sobre todo, la medida más importante, que el Estado invierta de forma masiva en crear un gran parque de vivienda pública asequible. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al momento de hacer balance, a la gran pregunta, a la disyuntiva final que plantea un experimento de este calibre. Hay una frase en el análisis que la verdad lo clava. A corto plazo sí, los precios de venta seguramente bajarían, pero el coste a medio plazo sería un mercado del alquiler bajo una presión enorme, aunque, eso sí, el mercado de compra-venta estaría más pensado para la gente que quiere una casa para vivir, no para especular. Y este es el núcleo de todo. La pregunta del millón. ¿Se estaría dispuesto a asumir una posible crisis del alquiler que dejaría en una situación muy difícil a muchísima gente a cambio de que otros puedan comprar una casa más fácilmente? La respuesta, desde luego, no es nada sencilla. Así que cerramos con esta reflexión. Cuando se interviene en un sistema tan complejo como la vivienda, ¿se está aplicando una cura necesaria o sin querer se está creando un problema nuevo, quizá incluso peor que el que se intentaba solucionar? Ahí queda la pregunta.